y canta canciones de amor. Entonces, Ernesto, tú canta para mí. Ha llegado. Pero mírame, si vas muy guapa. Yuko, si vas muy guapa a todas partes siempre. No hay manera de decirle algo bonito a Yuko sin que me lo rechace, sin que lo niegue. Así que vamos a aprovechar hoy y hablar sobre los piropos o halagos que se le dicen a los chicos y a las chicas aquí en Japón. Y lo más importante, cómo reaccionar a ellos correctamente y cómo reaccionar a ellos de manera incorrecta. Y por cierto, Yuko, ¿qué estás haciendo ahí atrás? No me lo puedo creer. Tú te has enganchado, Yuko, al final a los dulces mexicanos, ¿eh? Sí, me encanta Muchas gracias a Luti y a la familia por traerlo. ¿Hoy dónde tienes pensado que vayamos así tan guapa? Ginza, última bocada. No sé si conocéis vosotros este barrio de lujo de Tokio llamado Ginza. Vamos a ir justo aquí. Nos vamos de excursión a Ginza. Aprendí muchos piropos en España y también tenía un libro de piropos. España dice piropos un poco diferente de Japón. En España no es tan directo. Muchos piropos de España son frases muy pensadas. Ernesto, dime algunos. Bueno, le has ido tú a preguntar, ¿no? Tu mirada es tan profunda como la cartera de Justin Bieber. Pero sí, Yuko tiene razón, nosotros utilizamos a lo mejor muchos piropos que suenan muy románticos, con frases más elaboradas, ¿no? Que se nota que nos hemos puesto a pensar el piropo, ¿no? Pero en Japón es más directo. Por ejemplo, kawaii ne. 今日の服すごい似合ってるね。綺麗だね。綺麗な目をしてるね。Tú dices como España. Pensamos un poco raro. Los piropos de Japón para las chicas se dicen para detalles. Por ejemplo, si cambia el pelo. なんか髪型変わった。すごい可愛くなったね。Nunca dice piropos para el cuerpo. Por ejemplo, vaya teta tiene, ¿no? Qué culo más bonito. Eso en España sí que se utiliza mucho, ¿eh? Por la calle, sí, a desconocidas. Es un poquito como acoso, ¿no? Parece. Pero para mí es más acoso el nampa. Si no habéis visto, tienes que ver el vídeo de cómo ligar en Japón haciendo nampa. Eso es acoso. Bueno, pero yo creo que también tiene que haber chicas aquí que quieren saber cómo decirle cositas bonitas a un chico japonés, ¿no? Para los chicos, ¿qué se dice? Kakkoi-ne, ikemen da ne. También puede decir como yasashi ne. Para la personalidad. Para la personalidad también. Como tayori ni naru ne. Si tú estás ahí, yo estoy bien. Son muy románticos. También las chicas dicen sobre su trabajo, ¿no? Tú trabajas muy bien, ¿no? El trabajo y sentirse sobre todo útil en el trabajo es muy importante, ¿eh? Para un japonés, para un hombre japonés. Mejor decir cosas que a él le gusta. Por ejemplo, tiene afición de, no sé, pescar. Ah, qué guay esa afición, yo también quiero ir, por ejemplo. ¡Qué bien pescas! ¿Entendéis el significado de pescar aquí? Sí. Pero por lo que estamos viendo aquí, los piropos van más dirigidos a las habilidades que puede hacer uno más que al físico, ¿no? O lo que supuestamente estaría bien que se le dijeran, ¿no? Otra cosa es lo que le digan en la vida real. No quieres grabar ahí. Yuko no quiere grabar ahí. Mira que es bonito el sitio, ¿eh? Y digo lo de la vida real porque luego que lo digan o no, eso ya no lo sabemos. Pero es que también hay que ver cómo uno acepta esos halagos, ¿no? Cómo uno acepta los piropos. ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es la respuesta? Como en todos los países, en Japón también la gente puede reaccionar a un piropo o a un halago de una manera que está bien vista en la sociedad o no está bien vista. Yuko, ¿a ti por cuál te gustaría empezar? ¿Por qué manera? Primera incorrecta. Vale, entonces imaginaos que le digo a Yuko, Yuko, sugoku kawaii desu ne. Arigatou gozaimasu. Y ya está. Esa manera no está muy bien vista en la sociedad porque simplemente está agradeciendo y además está asumiendo por sí misma que sí, que soy guapa. Sí, afirmando. Sí, eso es. Obviamente va a haber gente que lo haga, sea Japón o no, gente que va a decir sí, soy guapa, quitaos todos de en medio. Es que si tú te comportas así, parece que es una persona komandajito. Orgullosa, una persona muy orgullosa, ¿no? Sí, sí. Y reaccionar así ante un piropo está igual de mal
que negarlo totalmente, ¿no? Sobre todo cuando el piropo viene de una persona que la jerarquía está por encima tuya y le dice a Yuko, por ejemplo, oh Yuko, qué guapa eres, ¿no? Y tú niegas, o sea, no, que no soy guapa, no. Eso es un poco como falta de obediencia. Además tú puedes decir, tu ojos está mal, ¿no? Como... Eso lo digo yo. Eso no está bien, es que niega y además critica a... la opinión del otro, sí. ¿no? O sea, ni una cosa, ni aceptarlo rotundamente, ni negarlo rotundamente. Ambas cosas están mal vistas. Pero algunos lo hacen. Obviamente. Dejamos a un lado lo que está mal visto y vamos a entrar ya con cómo reaccionar a un piropo o un halago que esté aceptado socialmente, ¿no? Que caigas bien a la gente cuando reacciones, ¿no? Sí, te puedes decir muchas gracias, pero después tienes que decir algunas cosas más. Por ejemplo, muchas gracias, me alegro de que tú me digas eso, ¿no? O también si tú me dices así, me alegro mucho, ¿no? Me hace feliz. No dejar claro que tú asumes que tú eres guapa, ¿no? Yo no me considero guapa, pero si tú me lo dices, yo me alegro porque viene de ti, ¿no? ¿Algo sí, así? Eso, sí. Vale. Si tú quieres responder piropos afirmativamente, tú puedes contestar como broma. Por ejemplo, Por ejemplo, si me dicen, ¡ah, qué guapa! Y yo digo, por fin funciona la mascarilla que utilizo todas las noches. pero ojo, cuidado que con esta respuesta vosotros no podéis responder esto a un jefe o a alguien superior en la jerarquía a vosotros, no. Eso no está bien visto. Esto hacerlo con un igual o con un kohai, alguien inferior a vosotros, Me estaría bien que, entonces te voy a dar un chocolate, como... Como premio. Sí, un ¡Ja! premio. Me voy. De todos modos, si no queréis responder de manera afirmativa para que no parezca que tenéis asumido, oh sí, soy guapo, podéis negarlo, pero al negarlo tenéis que hacerlo de una manera un poco sutil. Por ejemplo, ¿no? En el trabajo, imaginad, estamos en el trabajo, hemos hecho una tarea que ha venido muy bien para nuestro grupo de trabajo, para la empresa, y el jefe o nuestro superior nos da la enhorabuena. No, enhorabuena Ernesto, eres un buen trabajador. Si tú no quieres decir, oh no, yo no soy buen trabajador, no, porque eso ya estaría faltando al respeto al jefe, ¿no? Lo que yo creo que es lo que más correcto se ve dentro de una empresa es agradecer al resto de compañeros, no premiarse uno mismo. Sí, en nuestra sociedad se premia mucho la individualidad, pero en Japón se ve mucho mejor eso de darle el mérito a todos, ¿no? Al resto de tu equipo, a tu jefe también, o sea, gracias a ti porque me has enseñado. Sí. No estás negándolo, tampoco lo estás afirmando porque tú seas un crack en tu trabajo, sino que estás como metiendo a todo el mundo dentro del éxito. Eso está guay en Japón. Sí. Estoy seguro de que muchos de vosotros ya habréis utilizado alguna de estas reacciones a piropos, de las que hemos dicho antes, pero es que la siguiente es que a mí por lo menos me dejó con el culo torcido, ¿no? Nuevo para mí, nuevo para mi cultura, incluso en mi cultura, en España, puede haber gente que lo vea mal. Se trata de lo siguiente, vamos a poner un caso práctico, ¿vale? Imaginaos que Yuko y yo tenemos un niño y tenemos una reunión con su profesor. Su profesor nos dice: enhorabuena, vuestro hijo es muy buen estudiante. La respuesta de cualquier padre español pues podría ser: ay, muchas gracias, mi niño es muy bueno, mi niño estudia mucho. Eso aquí no está muy bien visto, aunque supuestamente debería ser lo correcto, ¿no? Debería ser lo que se diga. Sin embargo, aquí mucha gente lo que dice es: gracias, señor profesor, mi hijo se ha esforzado mucho para estudiar, pero en casa es un desastre. No ayuda, no recoge los juguetes, no lava al perro, no se me ocurre nada. Lo que quiero decir es que hay que rebajarse. Ya no solo rebajarse uno mismo cuando nos halaguen, sino cuando nos halaguen a alguien que forma parte de nosotros, también rebajarlo. Nosotros nos encargamos de rebajar, por ejemplo, ¿vale? Me dice alguien: qué guapa es Yuko, y yo le digo: sí, pero hace ruido por las noches durmiendo, ronca Es mucho. correcto. Ernesto ronca, pero yo no. Cuando nos dicen una cualidad, lo que hay que hacer es sacar un defecto para, digamos, volver otra vez a poner a la persona en su sitio. Los japoneses sí lo hacen mucho. Eso la verdad es que choca muchísimo con nosotros. Sobre todo que alguien nos diga: tu mujer trabaja muy bien, por ejemplo, y que el marido diga: no, mi mujer es un desastre. Eso haría enfadar. En España haría enfadar a la otra persona. ¿Cómo? ¿Por qué hablas así de tu mujer, no? Nosotros normalmente diríamos: oh sí, mi mujer es la mejor del mundo, estoy casado con la mujer más maravillosa. Eso no va a decir eso. No, lo piensa pero no lo dice, ¿no? Ernesto ha hablado mucho, entonces seguro que quiere beber. ¿Cómo me conoce? Ginza se pone súper bonito de noche, todavía no ha atardecido del todo, pero en serio que cuando esto sea de noche y veáis todas las luces, está impresionante.
Y es que, como muchos sabréis, al caer la noche Yuko se vuelve un poquillo loquilla y vamos a ir a ese karaoke que está ahí. Por lo menos vamos a ver los precios. Ya te has salido con la tuya. El lugar para hacer en Ginza tampoco es muy lujoso, que digamos. Aquí puedes beber lo que te quieras. Aquí por 1.600 yenes podemos cantar 2 personas y podemos beber lo que te quieras. Es muy barato. Muchos chicos japoneses no pueden decir piropos directamente, entonces viene a karaoke y canta canciones de amor para ella. Entonces Ernesto, tú canta para mí. Ha llegado la hora de que escuchéis al Bisbal que llevo dentro. ¡Ay, qué romántico! ¡Kimi ga suki! Y después de haber pasado toda la vergüenza del mundo, pero bueno, menos mal que estaba junto a Yuko, aunque todos nos habéis visto hacer el gamba, ya volvemos a casa. Se acabó el día de hoy. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis aprendido mucho? Nosotros ya nos despedimos aquí. Si os ha gustado este video, dale a like. Y nos vemos el domingo con más Nekollita Vlog. Yeah.